hay un presidente, ahora expresidente, que en la Argentina aumentó la productividad, aumentó el empleo formal y de calidad y dejó también contento a los sindicatos, aumentó exportaciones. No me refiero a un presidente de la República, sino a un presidente de una empresa, al presidente de Toyota hasta abril de este año, que estuvo 12 años en la compañía y convirtió esa empresa en un caso de éxito en una Argentina que está siempre en crisis. Daniel Herrero, muchísimas gracias por estar en la repregunta. Gracias por la invitación y un placer estar acá. Bueno, esa particularidad, ¿no? Toyota, un caso de éxito en muchas dimensiones muy interesantes en una Argentina que está eternamente en crisis. 12 años, desde 2010 a abril de este año, al frente de la compañía después de 25 años en la empresa. La Argentina parece una especie de frontera infranqueable para salir de la crisis. Pero, ¿cómo se logra desde un sector como la automotriz convertir una empresa en un caso de éxito en este contexto de incertidumbre? Yo creo que si tengo que dar el secreto, es un tema de diálogo, de consenso y lo que siempre digo yo, de ceder para crecer. Entonces creo que en el caso particular de Toyota lo que buscamos fue una plataforma exclusiva, llevarla a una escala de producción que nos hiciera competitivo globalmente y tener la empatía necesaria para que el sindicato nos acompañara en ese proyecto. Entonces, hasta dentro de ese proceso hubo algo muy divertido que llevamos al sindicato, a los miembros del sindicato, a conocer cómo era una planta en Japón y a interactuar con el sindicato de Japón para ver cómo funcionaba el mundo. Entonces, les hicimos entender que a veces el competidor en un mundo tan global como este deja de ser la otra marca que está en la Argentina y pasa a ser nuestro productor como era Tailandia, que se convirtió en el enemigo a vencer. Es decir, que llevaron a Esmata, a Pignanelli, a Japón. ¿Y cuál fue esa impresión que tuvieron? ¿Cuál fue el feedback que recibieron? Y el feedback fue que en Japón, por ejemplo, el sindicato tenía mucha participación dentro de lo que eran los proyectos de la empresa. Entonces era una fuente de consulta y entendían que tenían que estar dentro de lo que era el proyecto. Y fue lo que se terminó haciendo acá. Discutimos juntos acerca de que era imposible tener una planta con 9% de ausentismo para ser competitivo. Una planta que no podía tener menos del 95% de eficiencia de producción para ser competitivo. El resultado de esto después se hace consistente, porque cuando empezamos con esto, la planta hacía casi 60.000 unidades con 2.000 personas y hoy está haciendo 170.000 con 7.000 personas y se convirtió en la exportadora número uno del mercado y con proyectos por delante para seguir generando empleo. Eso entre 2010 y principio de este año. Sí. Ahora, ¿por qué 9% de ausentismo? ¿Qué pasaba que se daba este ausentismo? Y en ese momento había una serie de factores muy, muy grandes, entre los cuales estaba esa cultura del trabajo, la educación y un poco lo que aprendimos nosotros después de probar con todo, con incentivos, con el látigo, que ¿Qué es el látigo? El látigo es decir, bueno, si falta, te suspendo, sanciono, perdés el premio, y resumidas cuentas nos dimos cuenta de que ese chico joven que empezaba en su carrera laboral necesitaba más un papá que un jefe, ¿no? Entonces nos adaptamos a entender eso también, de cuando faltaba un lunes, ¿y por qué faltaste? ¿Qué te pasó? ¿Sabés que no pudimos arrancar con vos a trabajar y la celda de trabajo tuvo que demorar? Entonces, hacerlo partícipe de la responsabilidad que tenía en ese proceso. ¿Hay un promedio de ausentismo en la industria? Hoy sí, nosotros estamos por debajo, hoy estamos con 2,5% de ausentismo, que es un ausentismo normal en términos de mediciones globales. De mediciones globales, pero en la Argentina, ¿cuánto es el promedio? En Argentina está un poco más arriba, estamos hablando 5 o 6%. De manera que en 2010, en este 9% era en esa etapa. En 2010, sí. ¿Y el viaje a Japón con los sindicalistas cuándo fue? Y estuvimos en el 2011, 2012. Ahora,
La idea de consensos, diálogo, pacto de la Moncloa es sostenido por la clase política, por muchos empresarios, casi como una actitud bien pensante, que la Argentina debe recorrer ese camino, pero nunca se logra, ¿no? La puja de intereses, los tiempos electorales cada 2 años complican todos esos diálogos. En una mesa de negociación empresarial hay 3 patas, la empresa, por lo menos 3 patas, la empresa, los sindicalistas y el gobierno, ¿no? Y distintos gobiernos a lo largo de 2010-2022 ha habido por lo menos 2 signos ideológicos distintos en el gobierno. Con el sindicato encontraron la manera que fue mostrarles cómo funcionan en otro mercado muy competitivo e intentar traer algunas de esas soluciones. Está muy instalada el elogio en torno a ese diálogo construido entre Toyota y Esmata, pero también están los cuestionamientos de que se hizo una especie de reforma laboral de hecho, porque se cambió el convenio de trabajo, se perdió el franco de los sábados, y los sábados hay una celda de trabajo que funciona, que se toma el franco el otro día, las horas extras no se pagan al nivel de las horas extras, sino es un plus, pero no al mismo nivel. ¿Cómo se llega a que el sindicato y los trabajadores en asamblea voten ese tipo de cambios que en la conversación macro sindical, más allá del caso Toyota, es muy resistido, ¿no? Y desde, por ejemplo, el oficialismo en el poder, la idea de una reforma laboral es visto como casi un tabú. Ahí lo que nosotros hicimos fue explicar claramente de dónde nosotros íbamos, ¿no? Y quizás nos ayuda la historia de lo que fuimos haciendo y cómo de los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de empresa, se han cumplido. Y entonces creo que en ese entendimiento, cuando nosotros planteamos que esto era una posibilidad de incorporar 1000 personas más de manera oficial a la fuente de trabajo directa, lo que representa otras 4000 o 5000 en nuestra cadena de proveedores, creo que es algo valedero y que nuestra gente lo entendió y apostó a ese proyecto de crecimiento como lo vino haciendo hasta este momento. Entonces, creo que si uno explica, entiende las necesidades de las dos partes, las soluciones se pueden llegar a alcanzar. Ese diálogo y consenso es el mismo que le permitió a la industria automotriz, con los derechos de exportación incrementales, y como dijiste vos, sentados en una mesa redonda, el gobierno, el sindicato y la empresa, lograr que a través de esos derechos incrementales cero, el año pasado la industria automotriz argentina duplicara las exportaciones, incrementara el empleo, y hoy todas las terminales tienen proyectos de expansión. Entonces creo que eso es lo que le falta a la Argentina, el diálogo, el consenso, entender lo que necesita el otro y, bueno, como digo a veces yo, ¿no? Ceder para crecer. Muy interesante esa frase, ceder para crecer. Quiero determinar primero en el diálogo con el sindicato y luego pasar al diálogo con el gobierno, la otra pata de esa mesa redonda que ustedes construyeron. En el caso de ceder para crecer, ¿no? ¿Qué se dio el sindicato y qué se dio Toyota para llegar a un territorio común? No, ahí lo que buscamos era cómo hacer esa mayor productividad o eficiencia y que tuviese también un beneficio para el empleado que trabajaba. Ceder para crecer. Por ejemplo, la ergonomía dentro de la planta para nosotros es mejor que la maneje el sindicato porque estamos seguros de que va a ser un proceso en el cual nosotros vamos a ayudar. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es todo lo que sea el esfuerzo físico que hace una persona en su puesto de trabajo. Entonces, es la manera de compartir qué es lo que vamos a hacer y que estemos seguros los dos de lo que estamos haciendo. Pero no entiendo qué significa que un sindicato maneje el esfuerzo físico de un trabajador. Por ejemplo, que sea, es decir, el sindicato el que evalúe si el puesto de trabajo puede generar alguna carga ergonómica excesiva a un empleado. Y el otro es compartir hacia dónde vamos. Es decir, no tenemos secretos nosotros en términos del sindicato, de cuál es nuestro proyecto, cuántas unidades queremos hacer y cuál va a ser el beneficio para las dos partes. Entonces, ya es un proyecto compartido, es un proyecto consensuado y cada uno pone de su parte lo que entiende que va a ser mejor para eso. Hay una desconfianza estructural
diría, de estructural y a lo largo de la historia de la relación entre trabajadores y empleadores, empresa y sindicatos, que tiene que ver con que cuando la empresa aumenta su productividad y mejora sus ingresos y sus ganancias, no necesariamente eso beneficia a los trabajadores. ¿Qué tipo de acuerdos en términos de derechos laborales tienen con el sindicato? Por ejemplo, aumentos de sueldos en función de inflación, como para que hubieran estado dispuestos a ceder algunas cuestiones, como esto de los francos de los sábados, en pos de acompañar ese objetivo de aumento de la productividad de las exportaciones. Bueno, ahí nosotros hace más de 12 años lo que decidimos es que el esquema salarial de la industria automotriz es a trimestre vencido, ajuste por inflación, y una vez por año nos sentamos a discutir el salario real. Entonces creo que eso da una tranquilidad. El segundo punto es, la relación de confianza en donde Toyota nunca suspendió o despidió a alguien por causas económicas. Entonces es una señal de pensar en el largo plazo y esa confianza mutua que uno tiene que hacer con la persona que trabaja en su equipo, ¿no? Entonces creo que esa es la confianza que entre sindicato y empresa se construyó y que hasta ahora venimos muy contentos de los resultados. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque no es para nada menor esto que usted está describiendo, Daniel, la idea de que hay un diálogo posible con el sector sindical y con la patronal, en términos de esa dialéctica y esa retórica sindical, en la que no solamente se habla de diálogo como una mirada, como un objetivo bien pensante, sino que hay intereses concretos y beneficios muy concretos, ¿no? Sobre la mesa. ¿Esto es porque hay una tradición diferente en un gremio como es Mata, de ese sector como es la industria automotriz, diferente a otros sectores sindicales? ¿O es una cuestión de inteligencia? Claro, ¿qué pasó ahí? Ahí no soy experto ni tampoco tengo demasiado contacto con otros sindicatos. Lo que sí sé es que en ESMATA encontramos esa posibilidad de diálogo. Pero antes de 2010, ¿Toyota había intentado ese diálogo? No, había tenido algunos problemas, era el proceso del arranque, pero cuando arrancamos con ese proceso de diálogo el resultado fue muy bueno. En el fondo el objetivo es común, generar más puestos de trabajo y que todos crezcan y que vayamos todos a esa movilidad social que todos pretendemos, ¿no? Es un tema común del sindicato. Primero es el salario, la salud y después el esparcimiento de todos los que están en ese equipo de trabajo. Y creo que es lo que hemos trabajado en conjunto para lograrlo y cada vez incorporar más gente a ese circuito. Me parece también interesante la idea de llevar a los sindicalistas a Japón. Es una sociedad muy diferente, por supuesto, es un capitalismo global de primer mundo. ¿Qué encontraron en ese viaje, en esa experiencia internacional, los sindicalistas? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en esa experiencia? Yo creo que ahí, indudablemente las diferencias en cuanto al manejo del reclamo sindical, el tema de cómo se trabaja en conjunto por el bien del crecimiento de la empresa, y creo que también el hecho de que en Japón alguien que haya pasado por una posición sindical es mucho más, potable para una posición gerencial. Porque puede haber ese salto. Exactamente, puede haber ese salto, pueden estar en la dirección porque ellos vivieron cuáles son los problemas de un piso de trabajo. Entonces creo que eso los hizo entender que podían participar de manera activa en la gestión de alguna manera. En la gestión, aportando y buscando en conjunto crecer, que es el objetivo de todos. Claro. ¿Hay algo en el sindicalismo, por lo menos de acuerdo con la experiencia de Toyota en estos años, que ha sido tan productiva en su relación con el sindicalismo, de falta de conocimiento de cómo son esos procesos productivos, esos procesos de negocios, como para entender que si a una empresa le va muy bien, en definitiva le va a ir muy bien también a los trabajadores si se dan estas relaciones virtuosas? Me imagino el sindicalismo japonés, un sindicalismo mucho más desarrollado en una industria, en una tecnológica extremadamente desarrollada. ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente. Yo lo que creo es que a veces cuando dos personas no dialogan,
es muy probable que caigan en preconceptos que impidan seguir con la relación adelante. Entonces, cuando nosotros decidimos dialogar, decidimos explicar qué es lo que íbamos a hacer y el sindicato nos explicase también cuáles eran sus problemas o sus necesidades, en ese diálogo uno empieza a entender y creo que la brecha se empieza a achicar y empezamos a buscar o a encontrar, ¿no? Más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Está la idea, hace muy poco entrevisté al CEO de Bioceres, Víctor Trucco, que planteó de una manera muy interesante, y creo que lo va a compartir, que un sector competitivo en la Argentina es aquel que construye sus activos localmente, pero los internacionaliza a través del comercio. Es decir, activos locales y comercialización internacional para que el valor agregado que se construye localmente pueda ser redituable, rentable para todo el sector. Mencionó que la otra pata de la negociación, el gobierno, un tema clave ha sido los derechos de exportación, que son un tema clave también en un sector pujante como el del agro. ¿Cómo es la estructura de derechos de exportación antes de que Toyota hiciera el acuerdo de 2020 con el gobierno? Ahí lo que nosotros dijimos fue entender que el gobierno tenía necesidades de recaudación. Entonces, ¿cuál fue el compromiso? Ok, hasta las exportaciones del año anterior, ¿sí? Nosotros tributamos el derecho. ¿A cuánto llega ese derecho? El derecho, estamos hablando, es el 11%. Ahora bien, todo lo que se exporte de más que el año anterior no paga derechos de exportación. Entonces, de esa manera garantizábamos el piso del año anterior, duplicamos el nivel de exportaciones, se duplicó la cantidad de horas trabajadas, se duplicó la cantidad de gente en la cadena de valor que tuvo que trabajar y obviamente la recaudación local de impuestos por lo que se hizo en ese crecimiento de producción llevó adelante una recaudación mayor. Claro, porque no fue una recaudación vía retenciones, sino vía ganancias. Vía ganancias o vía impuestos internos o vía IVA o lo que se pagó en el transcurso de todo ese trabajo. Entonces creo que eso es lo que necesita la Argentina, buscar esa incrementalidad. No hay salida para incluir si no es vía el crecimiento. Entonces creo que nosotros lo entendimos y entendimos también, y coincido con Trucco, ¿no? Hoy una Hilux que se exporta de Argentina es igual de competitiva que una fabricada en Tailandia en cualquier destino de Latinoamérica. Uno tiene que tener un gran contenido local para poder exportar. Hoy una Hilux fabricada en la Argentina es igual de competitiva que una producida en Tailandia en cualquier destino de Latinoamérica y lleva el 42% de partes fabricadas localmente. Entonces creo que buscando una plataforma exclusiva y un volumen de producción de escala global, uno puede ser competitivo exportando valor agregado y obviamente, ¿no?, haciendo que el mercado sea de uno. Es muy difícil hoy que alguien quiera venir a fabricar pick-up en otro país que no sea la Argentina. Ya está la estructura de proveedores, están la mayoría de las terminales fabricando pick-ups acá, entonces nos convertimos en un polo exportador de pick-up para adelante. Tengo varias preguntas ahí. Quiero darle precisión al tema de los derechos de exportación. Entonces, hasta el 2020, antes del acuerdo, lo que se producía hasta ese momento, el volumen de producción de ese momento, debe seguir pagando un 11%. Desde ese momento, la producción incremental, lo que se sumó a esa producción, ¿qué porcentaje representa? Y en el 2021 se duplicó las exportaciones del año anterior. ¿El volumen en dinero cuánto es? En dinero, las exportaciones del año pasado de la industria automotriz superaron los 7.000 millones de dólares contra los 3.600 del 2020. Y Toyota aporta el 50%. Más o menos el 50% de las exportaciones. Las otras compañías automotrices, las otras del sector, también se subieron a este tipo de las restricciones, son para todos. Para todos. Fue para la industria automotriz y toda la industria automotriz empezó a trabajar en proyectos de exportación. El proyecto de exportación no es de un día para el otro, entonces creo que todavía tenemos mucho más camino por recorrer. En el caso de Toyota, arrancó como un proyecto exportador, 80% de lo que se fabrica en Zárate está destinado a mercados de exportación.
Entonces el resto creo que puede hacer mucho más y estoy seguro que lo van a hacer. Ese derecho de exportación cero para la producción incremental ha sido clave. Evidentemente fue un estímulo para producir más. Sí, Si hubiera existido, si el 11% que pagaban antes y que siguen pagando por lo producido hasta 2020 se hubiera sostenido en lo incremental, ¿se habría desalentado sí, estos proyectos? sí, porque habría mercados a donde no se podría haber llegado por competitividad, ¿no? En donde esos volúmenes nos permitieron ir a destinos nuevos o desafiar, competir aún contra otros modelos o contra otras marcas. Entonces, este acuerdo interesantísimo con el gobierno, con el oficialismo kirchnerista, que es muy resistente a pensar en baja de retenciones o en quita de retenciones, inclusive en la producción incremental en un sector como el agro. Entonces, aquí la pregunta viene, esta mención viene a cuento porque las pick-up, las Hilux de Toyota y de otras compañías, de otras marcas, son claves para el sector del agro. ¿Cuánto representa? El 80% se exporta. Las Hilux, ¿cuánto de ese volumen de exportación, cuánto representa? ¿Es el total? O sea, lo que se exporta es la pick-up. La pick-up, sí, sí, pick-up y digamos la SUV. Y en el término de pick-up diría que la mitad está destinada al agro en toda Latinoamérica. Ajá. Y entendemos que es un segmento que va a crecer, que tiene potencialidad, con lo cual todos los que estamos fabricando pick-up, hoy nuestro problema es más de oferta que de demanda. Claro, de ofrecer. Hay muchísima demanda, pero no dan abasto para cubrir. Ahora, entonces el 20% se compra en Argentina. Sí. Es para el sector del agro. La pregunta es esta. Hay una decisión claramente estratégica de si América Latina y si la Argentina tiene tantas crisis cíclicas, la manera de desestacionalizar ese efecto es pensando en un mercado global, ¿no? Eso está clarísimo y las exportaciones son claves para Toyota y muchos sectores. Ahora, mi pregunta es, el agro siempre plantea el gran problema de las retenciones. Hay algunos productores muy destacados del agro que consideran que una empresa como Toyota es parte del sector de agronegocios porque es parte de esa cadena de valor. Si el agro argentino no le pesaran las retenciones, que le pesan de una manera mucho más significativa como que a la industria automotriz, la industria automotriz tendría más posibilidades de crecimiento para satisfacer el mercado interno de la Argentina, que también beneficia a las exportaciones del agro, si hay más estímulo con baja de retenciones o con retenciones ceros incrementales como logró la industria automotriz. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Si el agro no tuviera el desincentivo de las retenciones o pudiera hacer estos acuerdos de retención cero en la producción incremental, ¿cuánto alentaría la producción de Hilux para la Argentina? No, yo creo que sí, es un círculo virtuoso. Es el tema que se está discutiendo hoy con Vaca Muerta, ¿no? Decir, bueno, ok, lo que exporto incremental tiene otra regla u otro beneficio y creo que eso es lo que hay que buscar. Entendiendo, obviamente, las necesidades de recaudación que tiene un país. Sería bastante ilógico decir hoy, no, tenemos que bajar todos los impuestos porque es algo que sabemos que no se puede hacer. Pero sí buscar en ese entendimiento la manera de que los actores tengan la posibilidad de hacer algo más o de crecer. Yo estoy seguro, y en el tema de campo nosotros como Toyota siempre fuimos muy agradecidos. El agricultor es muy simple en sus decisiones. Lo primero que hace es mejora la camioneta, mejora la cosechadora y después decide hacer otra cosa. Entonces creo que sería un círculo virtuoso y que la Argentina todavía tiene la oportunidad de hacerlo y yo soy optimista de acá hacia adelante, tenemos mucho por ganar. En esta idea de ceder para ganar, usted ve ahí un dilema, quiero decir, el agro se está privando de poder actualizar, ha crecido el mercado de las pick-ups, un 25% representa hoy, hace unos años era el 16% si no me equivoco. Ahora, en la medida en que el sector automotriz encuentra en la exportación el territorio más interesante, hay un impacto sobre la productividad del agro argentino a partir de la falta de oferta de las pick-ups para el mercado interno? No se da esa situación. Es un tema de renovación, pero yo creo que en la medida que exista esa demanda, es un tema a nivel mundial, vamos a crecer todos en términos de producción.
todas las terminales de Argentina hoy están pensando en planes de expansión para poder satisfacer esa demanda, que seamos claros, a nivel mundial hoy estamos hablando más o menos un 20% de faltante de producción para atender la demanda mundial que se viene. Daniel, algunas preguntas más, quiero aprovecharlo porque es muy interesante lo que usted está contando. ¿Qué hizo posible que un sector como el automotriz o un sector como el de hidrocarburos ahora lograra que un gobierno tan resistente a bajar impuestos y retenciones, particularmente como un gobierno de signo kirchnerista, estuviera dispuesto a hacer este tipo de acuerdos y el agro no lo logra? Usted que conoce al gobierno y a los distintos gobiernos y conoce también al sector del agro. Yo creo que ahí es parte del diálogo y cómo medir lo que en el fondo es un mayor ingreso de dólares para la Argentina, que es lo que ha logrado la industria automotriz con más exportaciones, es lo que puede lograr el tema de hidrocarburos con lo que son las exportaciones de vaca muerta. Entonces creo que hay que lograr ese acuerdo para decir cuánto más voy a plantar, cuánto más voy a cosechar, cuánto más voy a exportar, y obviamente el gran dilema entre cuánto hay para satisfacer el mercado local, cuánto hay para el negocio de exportación. ¿Hay algo de la ideologización? La conversación entre el campo y el gobierno kirchnerista está hiperideologizada y eso no se da en el sector, en el diálogo entre el sector automotriz y un gobierno dado, en este caso el kirchnerismo. Claro, en el caso de la industria automotriz estuvimos todos muy alineados y fue muy, fácil llegar a entendernos o a buscar un acuerdo numérico de cómo ir con producción hacia adelante. Entonces, creo que a lo mejor es más difícil de medir en el agro, pero tampoco creo que sea imposible. En términos, usted está muy atento a la necesidad del Estado de recaudar, ¿no?, para sostener distintas políticas públicas, algunas de ellas muy necesarias, otras más discutibles. Comparando, si se hubieran sostenido las retenciones del 11%, aún con aumento de productividad, es decir, no hubiera habido ese acuerdo de retención cero en la producción incremental, ¿cuánto el gobierno habría ganado menos con esas retenciones que lo que está ganando, está ganando vía ganancias y otros impuestos de la cadena de valor por el aumento de producción que no tiene retención, que tiene retención cero? En el caso de la industria automotriz, sí, yo creo que está ganando más con este esquema que con el anterior. Aunque las Hilux no pagan IVA, no pagan el 21% de IVA. Pagan el 10,5%, claro, pero estamos hablando de crecimientos en puestos de trabajo, crecimientos en consumos de energía, en consumo de materiales, desarrollo de proveedores. Y las ganancias por la incremental, por la producción incremental. Y por el otro lado también, que es lo que hay que tener en cuenta, es cómo de cara al futuro de cambio que tiene la industria automotriz, uno pone a la Argentina en un proceso de expansión. Entonces, cuando uno crece en volumen, en demanda y en posibilidad de producción, indudablemente entra dentro del radar de la casa matriz, es decir, este país es viable de que siga siendo un productor, entonces démosle las tecnologías o démosle nuevos modelos. Claro, se invierte. Exactamente. Entonces, creo que ese es el potencial más grande de cara al largo plazo de la industria. ¿Cuánto invirtió la casa matriz en Toyota Argentina en este proceso? En este proceso nosotros llevamos invertidos 2.000 millones de dólares. Última pregunta sobre el tema retenciones. ¿Puede haber un factor de que el gobierno necesita, de acuerdo con su mirada, sostener las retenciones a esos niveles en el sector del agro porque ese volumen es muy significativo para las arcas del Estado y no está dispuesto entonces a negociar tanto? ¿Puede haber algo de eso? Indudablemente sí, las necesidades tienen que estar y es difícil encontrar reemplazos para esos volúmenes de ingresos, ¿no? Pero de acuerdo con su experiencia en el sector automotriz, la deducción sería que si el gobierno, por ejemplo, la producción incremental del sector del agro, ¿estamos hablando de producción incremental de volumen o de precios? De volumen. De volumen. Si el agro produjera más volumen y llegara a un acuerdo de retención cero, por el aumento de producción se generarían
tanta recaudación o quizá más Sí. como lo que producirían las Sí. retenciones. Es el caso de los hidrocarburos. Claro. Más exportaciones, más ingreso de dólares, más trabajo, más desarrollo y más proyectos de inversión a futuro. Hoy le preguntaba sobre si había una cuota de desconocimiento por parte del sector gremial, de SMATA, en este caso particular, acerca de cómo funciona toda la operación de una automotriz y que ese acercamiento a Japón había permitido levantar el velo de esos procesos y entenderlos mejor y a partir de eso un acercamiento. ¿Puede darse algo de eso también con la política, con un gobierno como el actual, que es tan resistente en algunas cuestiones cuando piensa la exportación, que hay un desconocimiento de cómo puede beneficiarse un sector si no se le aplican retenciones en lo incremental? ¿No se termina de creer en eso? Yo creo que sí, que está la posibilidad y es un poco lo que digo, la Argentina en este proceso de transición quizás necesite varios trajes a medida para cada industria. Claro. Y es entendible también, como lo hablamos antes, hay industrias que pueden ser competitivas desde hoy y hay industrias que van a necesitar un plazo para ponerse Claro. en términos de competitividad. Y no todas las industrias tienen un mercado externo, ¿no? Exactamente. No necesariamente todas. Si hablamos industria del conocimiento, industria automotriz, hidrocarburos, alimentos, el potencial es gigante. Quizás en otras industrias, como puede ser la textil, va a haber que trabajar un poquito más en cómo ayudarlos para que logren. Se los ha ayudado mucho, también los precios son altísimos, las calidades malas. Hay un problema que vamos a discutir con otro empresario en otro momento. Quiero pasar a otro tema y ya ir cerrando. Daniel, el tema de la formación, ¿cuál es la edad promedio de empleados en Toyota? 25 años de edad promedio y nuestro requisito para el ingreso es secundario terminado. ¿En el sector cuál es la edad promedio? Puede ser un poquito más, 35 o 40. ¿Y en el sector piden este requisito o es muy único de Toyota? Toyota es más el que pide el secundario, pero por un... Es decir, la formación la proveemos nosotros en la empresa. La formación puntual, técnica. Puntual, técnica, pero exigimos sí el secundario por un tema de lo que vamos incorporando. Por ejemplo, un acuerdo con el sindicato es que todos los crecimientos de volumen que nosotros tenemos, 50% se hace con incorporación de gente, 50% con tecnología. Ajá. Entonces, de esa manera no peleamos y sabemos que ese es el acuerdo en común y que respetamos. Ahora bien, esa incorporación de tecnologías, la robótica, es algo que también el que está trabajando en ese equipo de trabajo tiene que poder entender. Claro. Y cómo manejar. Hoy ya hay celdas de trabajo donde se opera con se llama cobot, entonces el operario está trabajando en vez de con otro empleado, con un robot en la misma celda de trabajo. Entonces esa interacción necesita conocimientos. Esa lógica de ese mix de 50 humano y 50% robótico, el 50% robótico impide que haya despidos por actualización tecnológica, de alguna manera, pero evita que se crezca en la contratación de más empleados, o eso en la medida en que aumente la producción va a producirse. No, la idea es que siga creciendo producción y generación de empleo. Ese es el círculo virtuoso y en donde todos estamos de acuerdo y es, digamos, el pacto no escrito para poder seguir adelante siendo competitivos. Estos jóvenes de 25 años promedio, habrá algunos más jovencitos y otros de mayor edad, faltaban en porcentajes del 9%, la ausencia, el ausentismo era del 9%. ¿Estuvieron dispuestos a subirse a un nuevo convenio de trabajo en el que en ocasiones unos 2.000 empleados, según me decía usted en una pausa, los sábados tienen que ir a trabajar, pierden el franco de los sábados, aunque lo compensan durante la semana? ¿Estuvieron dispuestos a eso? Sí, porque en realidad en ese nivel etario es como que hacer horas extras o trabajar un sábado cuando trabajaban toda la semana era bastante difícil en términos de pedido. Entonces prefirieron tener una jornada, digamos, mensual más corta, es decir, acotado a los días de trabajo y no tener la necesidad de hacer horas extras, y por el otro lado también, ¿no?, generar una mayor cantidad de empleados
formales dentro de la empresa para atender, claro, en vez de los 5 días, hacer 6 días de producción, que era lo que necesitaba el claro, no mercado. querían hacer horas extra, por una cuestión de su edad, querían Sí, tener... disfrutar ese balance Claro, de los chicos nuevos, de familia-trabajo. los chicos nuevos tienen ese balance muy claro. Sí. Sí, eso lo ve uno, ¿no? Debemos aprender de los chicos nuevos. Y esta descompensación que uno ve en lo tradicional, de que se trabaje parte ¿qué porcentaje trabaja de los empleados entonces el sábado, estos 2.000? ¿Qué porcentaje representa? Sobre 7.000, 2.000 personas. Claro. O sea que durante el mes tienen fines de semana completos, otros tendrán feriado domingo y lunes. Claro, un acuerdo a medida, esta idea del traje a medida, muy interesante también entendiendo la cultura de los trabajadores. Daniel, fue muy resonante aquella información que usted dio de la dificultad de contratar chicos salidos del secundario que no comprendían textos muy, muy simples. Los sueldos de Toyota son muy competitivos. Para un joven de 25 años son sueldos muy deseables. Para una persona adulta, que ya hace muchos años son sueldos interesantes. ¿Qué grado de formación tienen esos chicos y cómo lograron encontrar chicos salidos? Si el nivel es el secundario como mínimo, ¿son todos con nivel de secundario o qué porcentaje representan? ¿No hay otros chicos con nivel universitario o nivel de educación superior no universitaria? No, indudablemente tenemos, el requisito mínimo es el secundario, tenemos gente con formación universitaria y a raíz de ese problema, bueno, se encontraron un montón de soluciones, se trabajó y se detectaron puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, un chico hijo de un operario, en ese esquema de movilidad social, ya su aspiracional a lo mejor no es ser operario, sino quiere seguir una carrera. Entonces creo que es bueno para el futuro de la Argentina, claro, pero tenemos que trabajar en ese proceso de educación. Es decir, puede ser un hijo de operario que está trabajando en la empresa pero quiere estudiar una carrera universitaria. Estudiar, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un programa donde hacemos pasantías para los hijos de nuestros empleados. Y cada uno pide a dónde quiere ir. Y los hijos de los operarios no piden ir de operario. Es bueno, quieren tener esa movilidad social que es la que hace que un país vaya hacia adelante. Y la educación, para alguien como usted que trabajó en investigación, el final de eso es países que tengan una inversión en investigación y desarrollo que nos permita seguir creciendo. Yo pongo un ejemplo, saco un minuto. Los 3 países que fabrican baterías de litios, China, Corea y Japón, gastan el 2% del producto en investigación y desarrollo. Claro. Los 3 países que tienen el litio, Argentina, Bolivia y Chile, no llegan al 0,8. Claro. Entonces, importantísimo. Es decir, seguimos siendo productores de materia prima en ese punto. Es el proceso que tenemos que cambiar, claro, y yo entiendo que vía educación se puede lograr. Interesantísimo. De aquí hacia adelante, ¿cuál cree que son las restricciones para que Argentina pueda replicar ese tipo de modelo a medida, entendiendo todas las variables de un sector que redunda en beneficio de los trabajadores, de la empresa y de la Argentina en general? ¿Son restricciones de la incertidumbre política? ¿Son restricciones del desconocimiento de los procesos globales de producción de valor? ¿Qué tipo de restricciones hay? O educativas en términos de una población de estudiantes que terminan el secundario, el 70% sin saber mucho de matemática y comunicarse. Yo creo que ahí el diálogo, el consenso, y hay cosas que tienen que ir por afuera de la política. Un chico de que va al jardín de infantes hasta que termina el secundario pasa por 3 mandatos presidenciales. La educación tiene que estar afuera de la política y ser un punto en donde todos estemos de acuerdo qué es lo que hay que hacer y que hay que seguir adelante. Entonces creo que esa es, en ese diálogo y consenso, fijar parámetros de largo plazo que no toquemos y que nos den la previsibilidad de decir, hago esto y es lo mismo que voy a hacer en los próximos años. ¿Usted conoce aparte del sindicalismo, aparte del gobierno, o también ha estado en su gestión dentro del gobierno de Cambiemos? Es decir, ha sido presidente de Toyota durante la gestión de Cambiemos, o sea, otro signo político, y también conoce a sus pares, a los empresarios. ¿Dónde hay más resistencias a entender este tipo de modelos a medida que puedan potenciar el aporte de un sector? ¿Los empresarios argentinos cómo están en esa voluntad de innovar? No, yo creo que sí, este es un momento bueno, pero falta el diálogo, y es lo que decía antes, a veces por no dialogar
hay gente que se pone de una vereda de la otra, y en el fondo eso nos ayuda a lograr ese consenso que le va a dar soluciones positivas a la Argentina. Daniel, usted este año es el presidente del Coloquio de IDEA, que es un reconocimiento también de parte del empresariado que integra esa organización, IDEA, a su aporte. ¿Cuánto de personal hay en estos logros de Toyota Argentina? Porque quiero decir, si hay a veces un liderazgo político que logra transformar la Argentina con una visión constructiva, y Argentina está hace mucho en problemas por esa cuestión, no todos los empresarios han logrado estos modelos, ¿no? Son cantones que uno encuentra, casos se vuelven notorios porque son excepcionales. Haciendo una especie de balance de su gestión y de su mirada como empresario hacia adelante, ¿cuánto hay de su propia manera de concebir los problemas para haber aportado en este sentido? No, yo creo que hay que multiplicarlos, esos ejemplos, y son parte de un equipo, ¿no? Creo que la relación con el sindicato puede tener una cuota personal, porque todas las relaciones o todo lo que se hace siempre tienen un tema personal, pero creo que es un trabajo en equipo que se puede replicar, y un poquito en IDEA lo que queremos es trabajar en esos ejes, como puede ser la inserción de Argentina en el mundo, la educación, el trabajo, y poner un poco parte de esos modelos que funcionaron bien en la Argentina sobre la mesa para decir cómo podemos trabajar juntos y buscar ese consenso para ir hacia adelante. Más allá de cualquier signo político, lo que está primero es la Argentina, y como dije antes, no hay forma de incluir sin crecer. Muchísimas gracias, Daniel Herrero, realmente por este análisis tan claro e interesante. Abre tantas puertas para seguir pensando en la Argentina y la capacidad de generación de valor agregado para todos que tiene la industria local si se la piensa de manera inteligente desde la política y también desde el sindicato del empresariado. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy en La Repregunta.